Dios me los bendiga grandemente, mis hermanos queridos. Estamos aquí nuevamente para compartirles las Sagradas Escrituras. Vamos a dar comienzo a este tiempo de estudio de la palabra. Habíamos en un video anterior dicho que íbamos a entrar en el estudio de las cartas, pero el título digamos, el título global era Cartas mal entendidas, y había dado una especie de preámbulo de unos 30-35 minutos para poder entrar bien en cómo nosotros estudiar las cartas apostólicas de una forma correcta, teniendo en cuenta el carácter histórico y sobre todo teniendo en cuenta que el apóstol Pablo era un hombre que fue primeramente un rabino judío y después pasó a ser siervo de Jesucristo, pero él era un hombre que conocía las Sagradas Escrituras muy bien, y él introdujo todo su conocimiento de una forma extraordinaria dentro de la nueva alianza. Por eso es de vital importancia no tomar las cartas de Rab Shaul, de Saulo de Tarso, como tan livianamente, sino que estudiarlas a profundidad. Primeramente tenemos que examinar, como lo dije anteriormente, todo lo que aprendimos y posteriormente revisar, hacer una auditoría de todo lo que hemos aprendido y empezar a introducir los conceptos correctamente y sacar los que están incorrectos, porque si no vamos a llevar una religión que se parece más a la religión romana que al pueblo escogido de Dios. Amén. Si nosotros hacemos las prácticas de la forma incorrecta, nos vamos a parecer más a la religión romana de donde un día Dios nos sacó, y no nos vamos a parecer al pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene una esencia, el pueblo escogido de Dios tiene una esencia y está libre de toda religiosidad y de toda mala práctica. Nosotros no estudiamos la escritura con prejuicios de tipo denominacional, sino que lo hacemos de forma libre, porque Jesús nos hizo libres y la Biblia nos hace libres, por tanto no tenemos que abordarla con ningún tipo de prejuicios. Vamos a la escritura y vamos a empezar con la epístola a los romanos. Epístolas mal entendidas, y vamos con la epístola a los romanos. Amén, vamos adelante. Bien, vamos a empezar con Romanos. Voy a hacerlo rápido y vamos a sacar a la luz y a desincrustar algunos conceptos equivocados que se tienen y que se vienen arrastrando en el cristianismo a lo largo de mucho tiempo, pero que nosotros aquí vamos a desempolvarlos un poquito, los sacamos a la luz y tratamos de hacer una aclaración o una... no sé si decir aclaratorio, aclaración queda mejor. Y así podemos darle un poquito más de sentido a la doctrina que Jesucristo nos dio. Amén. Sabemos que Jesucristo es la piedra angular y que ni lo que dijo Pablo, ni Pedro, ni Judas, ni Juan se va a anteponer a lo que dijo Jesús. Lo que el Espíritu Santo vino a hacer fue a recordar las palabras de Jesús para que ellos enseñen las cosas que Jesús enseñó. ¿De acuerdo? Entonces vamos a la primera carta que vamos a empezar a estudiar. No sé cuánto tardaremos en estudiarla, y vamos a tratar de hacer 30 minutitos rápidamente. La carta a los romanos, y vamos a ir por tópicos. Algunos tópicos que se tienen. Por ejemplo, el tópico que se tiene, o esta frase que se tiene, que nosotros heredamos el pecado. ¿Vale? Todos heredamos el pecado y por eso pecamos. Bien, vamos a derribar ese tópico, porque la verdad es que de una forma profunda, estudiando la escritura, nadie hereda el pecado. Nadie hereda el pecado, porque si nosotros heredamos el pecado, un día cuando estemos delante de Dios tendríamos una razón para poner excusa o para justificarnos. Señor, yo pequé porque yo nací pecador. Yo ya nací pecador, no tengo la culpa. Pero sin embargo Jesús te va a decir, no, tú pecaste por tu propia decisión. La escritura nos dice que nosotros pecamos por nuestra propia decisión. Entonces el concepto de que el pecado se hereda, o de que yo peco porque nací pecador, es algo que es incongruente, y que los textos que asimilan o tratan de dar pie a este pensamiento están mal interpretados y mal entendidos. Así que vamos a desempolvar esto. Amén. Romanos capítulo 7. Dice así: si hago lo que no quiero,
Ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Fíjese usted lo que dice. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Cuando nosotros leemos apresuradamente estos textos, decimos, ven, el pecado mora en mí, nosotros llevamos el pecado dentro, y entonces todos nosotros tenemos una excusa válida. ¿Por qué? Porque cuando alguien, por ejemplo, comete fornicación, tendría una excusa. Lo siento, yo cometí pecado porque el pecado mora en mí, porque el pecado está en mí. Pero está mal entendida esta frase. Cuando Saulo de Tarso, de hecho, dice, el pecado mora en mí, no está diciendo el pecado como práctica, se está refiriendo a la inclinación, a la mala inclinación. La mala inclinación nos lleva a cometer pecado, pero no es que nosotros nacemos ya pecadores. No, nosotros pecamos. Lo que nosotros heredamos es la mala inclinación. Y vamos a estudiarlo para sacar algo concluyente de todo esto. Entonces mire el verso 23, capítulo 7, verso 23 de Romanos, dice, pero veo otra ley en mis miembros, otra ley que se rebela contra la ley de mi mente. Entonces aquí tenemos este gran problema. Hay algo dentro del apóstol Pablo que lo inclina al mal, pero esa inclinación al mal es más fuerte que la inclinación al bien. Y la inclinación al bien lo lleva a deleitarse en la ley de Dios y a querer cumplirla, pero no la puede cumplir porque el deseo de hacer lo malo o la inclinación a hacer lo malo es mucho más poderosa. Eso no se le llama pecado, a eso se le llama mala inclinación o inclinación al mal. El hombre en el principio, cuando estamos hablando de Adán y Eva, ellos tuvieron, o Dios les dio algo hermoso, el libre albedrío. Pero el libre albedrío y esta capacidad se pone en marcha, esta capacidad de elegir se pone en marcha, ¿cuándo? Cuando él tiene dos ángulos para ver lo que Dios dice, el lado del mal y el lado del bien. Por eso se puso el árbol de la ciencia del bien y del mal, para que Adán tuviera capacidad de elegir. Mientras el árbol de la ciencia del bien y del mal no estuviera en el huerto del Edén, Adán no podía desarrollar su libre albedrío. Él viene a desarrollar su libre albedrío cuando él le dan la orden, aquí está el árbol de la ciencia del bien y del mal, de él no puedes comer. En ese momento se pone en acción su libre albedrío. Cuando Adán escoge desobedecer a Dios, entonces su descendencia no hereda el libre albedrío que Adán tenía. La descendencia hereda el libre albedrío, pero con una inclinación notable hacia el mal. Heredan el libre albedrío, pero con una inclinación muy poderosa hacia lo malo, o sea, hacia desobedecer, porque Adán en total libertad escogió desobedecer a Dios. Por lo tanto, ya los descendientes de Adán, aunque tienen capacidad para escoger, pero ya la tienen atrofiada, ya tienen una capacidad atrofiada, una capacidad de libre albedrío, una capacidad para decidir, pero con una seria inclinación al mal. Es como un arbolito que nace y con el tiempo se va torciendo. Entonces el ser humano no hereda el pecado, el ser humano hereda la inclinación al mal. A esto se le llama, en el hebreo se le llama el Yetzer Hara, mala inclinación. Recordémoslo, Yetzer Hara, mala inclinación. Todos tenemos dentro de nosotros el deseo de hacer el bien, pero hay algo más fuerte que nos lleva a hacer el mal. Yetzer Hara, mala inclinación. Romanos 7 dice así, porque sabemos que la ley es espiritual. Ojo, para los que andan diciendo que la ley es mala, porque hay muchos pastores, líderes, incluso teólogos, que dicen que la ley es mala. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Ojo, la Biblia dice que Pablo está diciendo, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí.
Y yo sé que en mí, esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El querer está, pero no en hacerlo. Y él dice, el mal mora en mí. Aquí Pablo no está diciendo, pareciera que dice, el pecado mora en mí. No, porque el pecado es una decisión de cada uno. Él está diciendo el deseo de hacer el mal. Eso se llama una inclinación, el deseo. Y ese deseo te lleva a pecar. Es el deseo de hacer el mal, lo que el hombre hereda. Yetzer Hara. ¿Y por qué en el hombre? ¿Por qué nuestros deseos de obedecer a Dios y nuestros deseos de hacer lo bueno no son tan fuertes? Usted no nota que tiene una lucha que parece que más gana la batalla el deseo de hacer lo malo o el deseo de desobedecer a Dios. ¿Por qué ese deseo es más fuerte? Porque es el Yetzer Hara, la mala inclinación. Nosotros no nacemos con esa capacidad, o el ser humano no nace con una capacidad equilibrada de hacer lo bueno y de hacer lo malo y que decida. No, esa capacidad se le dio a los primeros humanos. Los siguientes humanos después de ellos ya tienen una cadencia, ya tienen una tendencia hacia lo malo. Yetzer Hara, mala inclinación. Cuando el pueblo hebreo oraba, decía, líbranos de la mala inclinación. No nos dejes que la mala inclinación nos domine, porque el pecado viene a causa del deseo. Primeramente hay deseo, mala inclinación, y después se consuma cuando viene el pecado. Ellos no decían líbranos del pecado, ellos decían líbranos de primeramente ayúdanos a controlar, subyuga en nosotros el Yetzer Hara, la mala inclinación, el deseo de hacer lo malo. Entonces, esta tendencia de nosotros a hacer lo malo, sí viene por herencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Esta tendencia a querer, porque cuando tú pecas es decisión tuya. Acuérdate que el Señor le dice a Caín que con todo él se puede enseñorear. El pecado está a la puerta, pero con todo tú te puedes enseñorear de él. Por lo tanto, la descendencia no hereda el pecado. Lo que nosotros heredamos es la inclinación al mal, Yetzer Hara. A eso se le llama deseo o inclinación al mal. El mal deseo, inclinación al mal. Cuando el hombre pasa y ve una mujer y la desea en su corazón, está mal. La Biblia dice que si deseas otra mujer que no sea la tuya, la envidia, los celos, esos malos deseos, la mala inclinación, y esa mala inclinación lleva al pecado. Por ejemplo, hay muchas formas en las que yo durante mi tiempo en el cristianismo he escuchado. Por ejemplo, el pecado se hereda porque si un padre alcohólico, hay muchos casos de padres alcohólicos que sus hijos llegan a ser alcohólicos. Hay muchos padres que tienen hijos, padres mujeriegos, y sus hijos heredan, ¿no?, este patrón de conducta. Entonces llegan a la conclusión de que se heredan los demonios o de que se heredan los pecados. Pero no es así. Lo que en todo ser humano está latente es la mala inclinación. Ahora, cuando un joven crece en un hogar donde hay alcoholismo, ahí está la mala inclinación a cualquier pecado. Pero resulta que sus padres o su padre le muestra un camino y él por esa mala inclinación toma el camino del alcoholismo de su padre. Y después el demonio pasa a tomar posesión. ¿Estamos acá, iglesia? ¿Me están entendiendo? Vamos a volverlo a decir. Pero partamos de la Biblia. Ezequiel 18:20. Vamos a ver si el pecado se hereda. Ezequiel 18:20. El alma que peque, esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la maldad del impío será sobre él. Aquí me está diciendo que nadie pagará por los pecados de sus padres. O sea, nadie va a heredarlo. Entonces, un padre alcohólico tiene un hijo. Ese hijo no hereda el alcoholismo, no, él puede decidir. Ese hijo puede decidir cuando sea mayor, cuando sea grande, puede decidir no ser alcohólico. Su servidor puede decidir. Usted puede decidir. Entonces, ¿qué es lo que pasó con ese niño? ¿Por qué terminó siendo alcohólico igual que su padre?
Porque el Yetzer Hará, la mala inclinación, estaba latente y simplemente el padre le mostró el camino del pecado. Entonces esa inclinación lo lleva a practicar el pecado que practicaba su padre. ¿Por qué? Porque no conocía a otro y su padre le mostró el camino de la perversidad. Y al final él termina practicando el mismo pecado de su padre, pero fue por decisión de él, por decisión del hijo. Y en ese momento viene el espíritu, ese demonio de alcoholismo, y penetra en la vida de ese muchacho y ahora sí pasa a tener control. Y así funcionan los espíritus hereditarios. Recordemos que el pecado no se hereda. Sí existen las líneas hereditarias en cuanto a temas demoníacos, pero tenemos que estar muy atentos a cualquier cosa que no sea bíblica. Más adelante vamos a profundizar en eso, pero hoy no es el momento. Vamos hacia adelante. Entonces, lo mismo pasa con un hombre mujeriego. Yo conozco personas que los padres no sabían leer ni escribir. Crecieron, los padres eran de una montaña completamente analfabeta. Sin embargo, los hijos son médicos. ¿Por qué los hijos no heredaron esa ignorancia? ¿Por qué los hijos no heredaron ese deseo de quedarse por allá en el campo sin aprender a leer ni a escribir? ¿Por qué? Porque llega un momento en que la decisión lo arropa y él tiene que decidir. Igual para los comportamientos y para los patrones de conducta. Hay un papá que es muy mujeriego y el hijo nace con una inclinación a ser mujeriego. No, el hijo nace con una inclinación a una mala inclinación, con una inclinación al pecado, pero no con pecado, con mala inclinación. Imagínese, porque usted imagínese un hijo a otro, en una generación de 1000, ya no le cabría la cantidad de cosas acumuladas. No, Dios le da a cada uno la capacidad de que decida, pero sí es cierto que hay una inclinación al mal. Yetzer Hará. Entonces ese joven que su padre es mujeriego, cuando él va creciendo, se hace latente la mala inclinación y simplemente su padre, con su patrón de conducta, le muestra el camino del pecado y normalmente el hijo termina siguiéndolo. Pero hay muchos que no lo hacen. Y cuando yo veo que hay muchos que no lo hacen y que salen adelante y que son personas correctas, me doy cuenta que el pecado no se hereda. Me doy cuenta que es una decisión. Ya esa persona incurrirá en otros, pero no en los pecados de sus padres. No, es que yo soy así porque mi papá es así. Decisión propia. Con todo esto, estamos en capacidad de escoger y decidir. Todos pecamos por decisión. Nadie peca por otro. Mi padre no pecó por mí y mi padre no me transmitió el pecado. Todos pecamos por decisión propia. No por herencia, no porque te obligaron, no porque caíste, como algunos dicen, es que caí. Nadie pasa por un hueco y dice, ¡pum!, cayó. No, hermano, cuando una persona cae es porque ya la mala inclinación viene tomando fuerza, ya viene acariciando el pecado con antelación. Nadie un día pasó por el lado de un lugar y dijo, caí, me metí aquí a pecar. No, ningún esposo un día vio pasar una mujer y dice, caí, y se fue y se metió con esa mujer que no es su esposa. Y cometió adulterio. Nadie puede hacer eso. Todo se viene procesando. El diablo viene procesando las personas en su forma de pensar porque Satanás conoce que hay una mala inclinación. Y él lo único que tiene que hacer es poner la tentación para que se desarrolle el pecado en las personas. Entonces vamos a ver lo que dice aquí la escritura. Romanos capítulo 5, verso 12. Porque muchas veces, mire lo que Dios quita del medio. Lo que Dios quita del medio es el pecado, no la mala inclinación. La mala inclinación la tenemos hasta el día que Cristo venga. Por eso necesitamos. Entonces es que yo soy pecador. No, cuando Cristo viene nos libera del pecado. Por eso es que cuando decimos, no, es que todavía somos pecadores, es una apreciación que no es exacta. Todavía tenemos inclinación al mal. Pero la Biblia me dice que Cristo nos liberó del pecado. Vamos a verlo. Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, el pecado entró por un hombre, Adán, y por su decisión, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Mire, primero vamos a ver esto. Note que aquí dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿qué fue lo que pasó?
Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. ¿Quiénes pecaron? La Biblia dice todos, por cuanto todos pecaron. No dice por cuanto pecó Adán y Eva. No dice por cuanto pecaron los padres. No, dice por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así pasó la muerte. La muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Porque todos pecaron. ¿Pecó uno por otros? No, es que Adán, el primer hombre, me dio el pecado a mí. No, Adán nos dio la mala inclinación, el Yetzer Hara, pero tú pecaste por tu propia decisión. O si no, nos presentamos delante de Dios y decimos, Señor, lo siento, yo pequé porque venía dentro de mí el pecado y yo ya nací pecador y ya nací fornicario, ya nací adúltero, ya nací ladrón. Eso se llama heredar el pecado, que tú nazcas ladrón, que tú nazcas adúltero, que tú nazcas idólatra. No, tú no naciste nada de eso. Tú esas cosas las aprendiste en el camino por decisión propia. Tú esas cosas las aprendiste porque alguien te las enseñó. Pero lo que sí es cierto es que dentro de ti venía una tendencia a hacer lo malo. Por eso es que nosotros cuando vemos a nuestros niños, a los niños pequeñitos, chiquititos, usted los ve lindos, preciosos, santos, pero usted ve que uno le pega un puñete al otro, un puñetazo al otro, se pegan entre ellos, se pelean, usted le dice, haz esto y no lo hacen, les cuesta obedecer cuando están niños, los que son padres me entienden. ¿Y quién le enseñó a la desobediencia? ¿Por qué no nacen obedientes así, obedientitos? ¿Por qué no nacen? Porque hay una inclinación al mal. No es que nazcan con el pecado, no, hay una inclinación. Y cuando ellos lleguen grandes a tener conciencia, esa inclinación al pecado los va a llevar a cometer pecados, pero eso los van a cometer por su propia decisión. Lo que sí es cierto es que debido a la mala inclinación, tarde o temprano, en algún momento de la vida, de la existencia de todo ser humano, esa persona violará la ley de Dios. ¿Qué ley? Porque la ley escrita fue dada al pueblo de Israel. ¿Y qué ley violan los gentiles cuando no tenían a Cristo? Fue incorporada la ley de la conciencia. La ley de la conciencia. Entonces, en el gentil, la ley de la conciencia. Y en el israelita judío, la ley escrita. Pero cuando nosotros recibimos a Cristo, nosotros tenemos las dos. Tenemos la ley de la conciencia y tenemos la ley escrita. Jeremías 31:31 nos dice que Él pondrá su ley en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces vamos a tener la ley en la mente, en el corazón y escrita. Así que no vamos a tener excusa. ¿Qué te parece? Gloria a Dios. La obra de Cristo. Qué maravillosa es la obra de Cristo, de Yeshua. Qué maravillosa es. Cristo nos libera del pecado. La obra de Cristo nos libera del pecado, no de la mala inclinación. Si usted cree que Cristo lo liberó de la mala inclinación, mire a ver si todavía no tiene deseo de hacer cosas malas, de enojarse, de pelear. Pero usted ahora se puede enseñorear de eso por la obra de Cristo, porque tiene el Espíritu Santo, porque tiene la palabra, porque es una nueva criatura. Ahora usted se puede enseñorear del pecado, puede vencerlo, puede derrotar al pecado en su cuerpo. La obra de Cristo nos libera. La obra de Jesús nos libera del pecado. Por eso Juan dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No dijo que quita la ley, como muchos mentirosos dicen. Él no vino a quitar la ley, Él vino a quitar el pecado. Porque si quita la ley, tenemos un problema. Él va a quitar lo que su Padre instauró. Él quita el pecado. Ya he hablado de eso en otros videos. Entonces ahora vivimos bajo esta nueva, se puede decir, nueva alianza. Y la ley de Cristo nos libera del pecado. Por tanto, nosotros ahora estamos bajo la ley de Cristo. Aleluya. Bajo la ley de Cristo. Pero eso no significa que estemos sin la ley de Dios. Porque recuerde que Jesucristo es Dios.
Entonces, la obra de Cristo, ¿de qué nos libera? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque está escrito que el alma que pecare morirá, pero Cristo me libera de la ley del pecado. Del pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Él sacó el pecado del medio. No sacó las normas, ni los estatutos, ni las ordenanzas, ni los mandamientos. Él sacó el pecado. Entonces nos deja en una posición donde nosotros podamos guardar y cumplir esos preciosos preceptos. El pecado se soluciona bajo la eficiente provisión del Todopoderoso. El Todopoderoso nos dio una provisión más que suficiente. ¿Y en qué consiste esa provisión para que nosotros venzamos el pecado? Se habla de vencer, de intercesión, liberación, pero primero vence el pecado. Cuando vemos en Hechos de los Apóstoles 1:8, Dios nos dio poder para vencer el pecado primeramente. 3 cosas nos dio Él para vencer el pecado y para que nosotros nos vamos a enseñorear del pecado. La obra de Cristo. La sangre de Cristo nos limpia. Primera de Juan capítulo 1 versículo 7. Jesús, el Hijo de Dios, con su sangre nos limpia de todo pecado. ¿Qué más tenemos? La palabra. Juan 17:17. Santifícalos en tu palabra es verdad. Y también tenemos el Espíritu que nos guía. Juan 16:13, que nos guía a toda verdad. 3 elementos de la redención, que son la provisión más que suficiente para que venzamos el pecado, para que venzamos a Satanás y para que tengamos una vida de victoria. La sangre de Cristo, la palabra de Dios y el Espíritu que nos guía. Estos 3 elementos de redención proporcionan al hombre todo lo suficiente, todo lo necesario, que le garantiza para que sea un hombre nuevo, una nueva criatura. Y para que pueda cumplir con los estándares de santidad requeridos. Porque aunque nosotros no somos justificados por nuestras obras, porque nosotros no cumplimos todavía la ley perfectamente, no la cumplimos, eso no quiere decir que no la tengamos que guardar. Ojo, no somos salvos por cumplirla, pero sí guardamos nuestra salvación cuando perseveramos y nos esforzamos en cumplirla. Cuando nos presentemos delante de Él un día, ¿qué excusa le vamos a poner? No, Señor, yo no pude guardar tus mandamientos porque el pecado moraba en mí. No, Señor, yo no pude guardar tus mandamientos porque estaba bajo la gracia. Porque nunca me enseñaron que tenía que guardar mandamientos y guardar estatutos. Él te va a decir, apártate de mí, no te conozco. Aunque hayas echado fuera demonios, aunque hayas profetizado, aunque muchos hayan hecho milagros, cuando no guardan obediencia a su palabra, Él les dirá, no les conozco. Cuando nos presentemos delante de Él, no sé cuáles van a ser las excusas para no haberle obedecido, porque tenemos la palabra. Por eso en Primera de Juan capítulo 2, dice, el que es nacido de Dios no peca. ¿Y cómo es que andan diciendo que yo soy pecador y pareciera que vamos a hacer una alabanza donde decimos somos pecadores, pero la sangre no limpia? No, no peca. Dejamos de ser pecadores activos. Pero dice, si alguno peca, como una medida de emergencia, si alguno peca, abogado tiene con Dios en Jesucristo. Y siga leyendo lo que dice de ahí para adelante. Es interesante. Y Él nos capacita a nosotros por la provisión de su sangre, de su palabra y de su espíritu. Por la provisión de su sangre, de su palabra y de su espíritu. Nos capacita para ser obedientes a Dios. Y para ser nuevas personas. El que sigue a Cristo de la forma correcta tiene victoria. Primeramente sobre el pecado. Y después sobre todo lo demás. Que el Señor me los bendiga grandemente. Quería compartirles este breve mensaje a toda la congregación de Cristo en todos los lugares donde nos están escuchando. Paz y bendiciones.